Y la idea de hoy es hacer un poquito lo que hicimos el otro día, continuar con sería la parte correspondiente a la gestión de herencia dentro de Java, con un ejemplo así un poco más decentillo, ¿no? Para que se pueda llegar a entender bien, para que se pueda llegar a utilizar. Entonces, bueno, simplemente vamos a cambiar a la vista de código. Vale, esto no es la vista de código, gracias David. Vale, a ver, vista de código. Vale, ¿dónde tengo yo la ventana aquí de mi Intelli, no? Sería esta. Vale. Vale, ese es el nombre del proyecto Pactómetro. Este no es. Aquí está, en el curso de Java, correcto. Vale, perfecto. Bueno, pues simplemente lo que vamos a ver a partir de hoy, como os dije, vamos a intentar hacer lo que sería la continuación, ¿no? Entonces, para esto vamos a hacer más o menos lo de siempre. Vamos a intentar crear. Bueno, vamos a bajarnos develop y vamos a crear una nueva sesión, ¿no? ¿Cuántas sesiones tenía en remoto? Hasta las 5, ¿vale? Venga, pues vamos a crear las 6, que sería feature 06, herencia ejemplo, ¿no? Y continuamos a partir de aquí, ¿vale? Vale, pues simplemente vamos a subirlo, como siempre, ¿vale? Y miramos a partir de aquí. Sí, venga, lo voy a hacer con esa cuenta. Vale, perfecto. Bueno, entonces lo de siempre. Lo que vamos a intentar hacer a partir de aquí no es nada más que crear, como siempre, ¿no? Una nueva sección. ¿Vale? Nuevo paquetito, sesión 06. Y a partir de aquí vamos a empezar a crear un ejemplo. Cuando nosotros utilizamos la herencia, habitualmente lo típico es porque queremos crear clases que compartan datos e información de un lado para otro. Entonces esto habitualmente se suele hacer porque tenemos clases, ¿no?, que tienen datos comunes, ¿no?, y a partir de aquí podríamos establecer lo que sería la herencia de una clase común y luego a partir de ahí utilizar las cosas. Entonces aquí hay dos procesos diferentes que nos podemos llegar a encontrar, ¿vale? El primer proceso sería el proceso de generalización, es decir, yo tengo una clase, vamos a poner aquí una clase Java llamada, por ejemplo, persona, ¿vale? En esta de tipo persona, normalmente lo que solemos hacer es incorporar una serie de características propias, ¿no?, que serían específicas de la persona, ¿correcto? Y vamos a intentar meter otra clase, por ejemplo, denominada empleado, ¿no?, que tendría las cuestiones específicas que son de empleado, ¿vale? Entonces, cuando tú quieres hacer una clase que herede de otra, ya lo hemos visto, ¿no? Tú normalmente lo que haces es que colocas la clase, en este caso empleado, lo suyo sería que heredara, es decir, haga un extends de la clase persona, ¿correcto? Entonces, en este caso, tal como lo tenemos definido, tendríamos una clase empleado que heredaría de la clase persona. Esto nos permitiría poder hacer aquí una clase aplicación, ¿vale?, con el típico main, ¿vale?, que tenga, pues vamos a poner sistema.println, vamos a poner aquí sesión 06, ¿vale? Aquí me va a dar algún problema seguro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me vas a dar problema aquí? Igual es porque no te tengo seleccionado un SDK de Java apropiado y por eso me estás dando problemillas, ¿o qué? Bueno, aquí como veis está escaneando las cosas porque hace mucho tiempo que no gestiono este ordenador desde aquí. Pero bueno, desde aquí, cuando termine de hacer el proceso de indexación, seguramente sí me deja hacerlo y podremos hacerlo a partir de aquí, ¿vale? Entonces, la idea de todo esto, si os dais cuenta, sería la de gestionar los datos específicos de persona y los datos específicos de empleado. Entonces, vamos a empezar con creando lo que sería el uso que nosotros podríamos dar de estas clases, ¿no?, que nosotros estamos gestionando. Entonces, lo suyo sería declarar un objeto de la clase persona llamado persona, lo que estaríamos inicializando directamente aquí con persona, ¿correcto? Y simplemente pues intentaríamos, por ejemplo, intentar imprimirlo por pantalla. Vamos a ponerle un println y directamente sacaríamos aquí los datos de la persona y hacer exactamente lo mismo con los datos del empleado, ¿no? Vale, entonces crearíamos aquí empleado, ¿vale? Nombre del objeto empleado, new empleado, punto y coma, ¿no? Vale, punto y coma, y aquí directamente pues es un system.println empleado, ¿vale? Vale, aquí me falta una T, correcto. Y ahora se supone que si yo
directamente intento ejecutar este proyecto, lo que me debería de encontrar en este caso será pues simplemente que imprimiría los dos objetos, pues por un lado el de persona y por el otro lado de empleado, ¿vale? Aquí hay algo que no le ha gustado, ¿vale? Supongo yo que será por el tema de que no es capaz de encontrar una clase, la clase pp, Bueno, curioso. Bueno, simplemente nosotros vamos a ir tirando y luego miramos a partir de aquí para ver por qué no está funcionando esto correcto. Luego lo miramos, ¿vale? La idea para nosotros, al fin y al cabo, no sería nada más que la gestión de estas dos clases, ¿correcto? Entonces, lo que veníamos a partir de aquí sería que nosotros tendríamos que tener los datos de la persona y de esos datos de la persona los deberíamos de poder utilizar desde el objeto de empleado. Entonces, vamos a intentar meter aquí inicialmente pues lo típico. Vamos a poner, por ejemplo, private string nombre, que sería el dato que yo quisiera que toda persona tuviera un nombre, ¿no? Y luego a partir de aquí vamos a generar pues lo típico, ¿no? Vamos a generar un constructor con parámetros, vamos a generar el constructor sin parámetros, ¿vale? Simplemente esto no recibiría nada, sino que se inicializaría aquí directamente a comilla doble, ¿correcto? ¿Vale? Necesitaríamos meter los típicos getter y setter, generate getter y setter de nombre, generar el toString, correcto, generar directamente el toString, correcto, vale, y vamos a meter también, ya que estamos, el equals y hashcode, ¿no? Para que ya tener lo que sería la parte de la gestión completa de todos los datos que se supone que tendrían que tener de una persona. ¿Para qué? Para que luego yo ya, cuando pueda empezar a ejecutar las cosas directamente desde aquí, pues no me debería dar ningún tipo de problema ni ningún tipo de inconveniente. Vale, voy a intentar cerrar y volver a abrirlo. Vale, cerrar y volver a abrirlo. Vale, y a ver si así funciona de manera correcta la compilación y no nos da ningún tipo de inconveniente, ¿vale? Simplemente voy a recargar el entorno, voy a decirle aquí que voy a ejecutar y a ver si ahora no nos da el error y lo ejecutamos a partir de aquí, ¿vale? Bueno, pues parece que sigue fallando como tal. Bueno, nosotros vamos a seguir dando la clase, ¿vale? Entonces, inicialmente cuando nosotros tenemos los datos de la persona, tal como nosotros lo tenemos colocado, se supone que tendríamos una string, ¿no?, por aquí colocada, que sería el atributo que nosotros tenemos de la clase. ¿Esto qué significa? Significa que si yo tengo un objeto de tipo empleado, debería ser capaz de poder interactuar contra la clase, bueno, contra el string nombre que tengo aquí definido, ¿no? Entonces, ¿qué tendría a partir de aquí colocado? Muy sencillo, ¿no? Lo único que necesitaría hacer es, por parte de la aplicación que tengo gestionada aquí podría intentar interactuar con los métodos, ¿no?, que tengo definidos para esta clase. Entonces, en este caso, tal como lo tendríamos, sería empleado.set nombre y le podría poner un nombre, yo que sé, por ejemplo, David, ¿vale? E intentar imprimir por pantalla el empleado.get nombre, ¿no? Y aquí se supone que deberíamos ser capaces de poder ejecutar esto directamente por pantalla, ¿vale? Entonces, lo que estaríamos es accediendo al getNombre que tengo declarado. Veis que en este getNombre viene de persona, aunque el objeto sea de tipo empleado, tal como lo tengo definido, estaría aquí puesto por defecto, ¿vale? Pues con esto más o menos ya lo tendríamos todo definido, ¿no? ¿Qué necesitaríamos hacer a partir de aquí? Muy sencillo, empezar a colocar lo que serían los atributos específicos de empleado. Bueno, pues un atributo específico de empleado podría ser el sueldo, por ejemplo, ¿no? Entonces simplemente voy a colocar un campo, private, le voy a decir que es de tipo double, ¿vale? Y le voy a decir sueldo, ¿correcto? Y a partir de aquí tendría que empezar a generar los constructores con parámetros y sin parámetros de la clase. ¿Qué haría a partir de aquí? Pues eso, generaría el constructor, le diría que quiero coger, bueno, en este caso, ¿no? El constructor de persona, para rellenar sueldo, y como veis, efectivamente me permite hacer eso, ¿no? Coger directamente y rellenar tanto el nombre de la persona como el sueldo del empleado, ¿no? Voy a intentar hacer exactamente lo mismo, pero en este caso con, ¿vale?, sin parámetros, donde aquí colocaríamos inicialmente que utilizaría el constructor sin parámetros de la clase persona en este caso, y aquí colocaríamos un sueldo por defecto. En este caso, por ejemplo, podría ser 0.0, ¿no? En este otro caso simplemente lo utilizaríamos a partir de aquí y ya estaría hecho, ¿no? Vale, ¿qué podríamos hacer a partir de este punto? Muy sencillo, podríamos dar de alta, por ejemplo, un empleado en base a los datos que tenemos aquí. Entonces sería empleado igual a new empleado, y aquí le pasaríamos dos datos, ¿no? Por ejemplo, le pasaríamos, ¿vale?, le pasaríamos aquí David, que sería el nombre, y le pasaríamos un sueldo específico. Vamos a poner, yo que sé, por ejemplo, 35.000.
punto y coma. Y si os dais cuenta, lo que se supone que deberíamos de poder sería presentar esto directamente por pantalla con los datos del empleado como tal. Pues en este caso, tal como lo tenemos definido, tendríamos un objeto de tipo empleado utilizando el constructor con parámetros que tenemos aquí definido en este caso, ¿no? Entonces simplemente sería imprimir los datos por pantalla y ya está. ¿Qué haríamos a partir de aquí? Bueno, pues lo suyo sería que empleado, si él tiene gestionado un atributo específico suyo, lo suyo sería también poder crear los setter y getter, como vimos en la anterior lección, para colocarlo directamente aquí, ¿no? Sería botón derecho, generate, getters y setters, en este caso de sueldo, ¿correcto? Y luego a partir de aquí, otra vez, ¿no? Tendríamos que generar su propio toString, ¿correcto? Que tenga que ver con sueldo, lo único que en este caso, aparte del sueldo, como el empleado también es una persona, tendríamos que colocar un dato extra, que sería en este caso el nombre del empleado. ¿Vale? Y aquí tendríamos que utilizar el getNombre, ¿no? A la hora de poder utilizarlo. Y luego, pues como siempre, ¿no? Necesitaríamos el equals y hashcode directamente aquí para a la hora de poder utilizarlo, ¿correcto? ¿Vale? Eso significa que yo debería de ser capaz de poder comparar objetos del tipo de que yo tengo aquí puesto. Entonces, tal como lo tengo definido a ese empleado, también le podría asignar un sueldo, set sueldo, ¿no? ¿Sí? Con el sueldo que yo quisiera hacer a partir de ese momento. Yo que sé, imaginaos lo que sea. 75.000, ¿no? Por ejemplo. Y evidentemente podría ser capaz de poder imprimir esto directamente por pantalla, ¿no? Coger el empleado.getSueldo, ¿no? Y utilizarlo a partir de aquí para poderlo imprimir directamente por pantalla. Entonces, en este caso, tal como lo tenemos configurado, tendríamos un ejemplo bastante funcional o bastante hecho respecto a lo que nosotros tenemos definido en este caso, ¿no? ¿Qué nos faltaría hacer a partir de aquí? Pues nos faltaría evidentemente hacer lo que serían los tests, ¿no? ¿Cómo crearíamos los tests asociados? Muy sencillo, ¿no? Lo único que necesitamos meter por aquí sería crear una nueva sección aquí, ¿vale? Vamos a meter aquí directamente un nuevo paquete, que sería en este caso sesión 06, ¿vale? Y dentro de esta sesión 06 tendríamos que empezar a meter los tests apropiados. Bueno, vamos a empezar, por ejemplo, por una clase Java, le vamos a llamar test persona, ¿correcto? ¿Sí? Tal como lo tenemos aquí definido, y tendríamos que empezar a meter los tests. ¿Cómo creamos los tests? Muy sencillo. Dentro de la clase colocamos la palabra reservada test y aquí simplemente tendríamos public void test y le decimos, pues por ejemplo, ¿no? Constructora sin parámetros, ¿no? Y aquí simplemente dejamos así y empezaríamos a meter las configuraciones que tenemos que hacer. Como siempre, recordar, ¿vale? Súper importante, súper importante. Lo que necesitamos meter en este caso sería primero el given, luego tendríamos que meter el when y luego tenemos que meter el then, ¿vale? ¿Cuál sería el given? La definición del objeto. ¿Cuál es el objeto que estoy intentando probar? Un objeto de tipo persona. Entonces sería persona, ¿vale? De la sesión 6, efectivamente, persona, ¿vale? ¿Cuál es el método, la funcionalidad que quiero probar en este caso? Muy sencillo. Lo que quiero probar en este caso sería la función constructora, es decir, persona igual a new persona y en este caso el constructor sin parámetros, ¿vale? Y luego aquí lo que tendría que colocar serían las secciones, ¿no? O las comprobaciones que quiero hacer en este caso. Como solamente tengo un atributo, solamente hay una cosa que en este caso tendría que llegar a probar. Entonces sería assert equals y aquí le tendría que meter dos valores diferentes, ¿no? El primer valor tendría que ser el valor que se supone que yo espero que esté dentro del dato que necesito y luego en el persona.getNombre, ¿no? Sería el dato que yo quisiera colocar. Bueno, le voy a añadir lo que sería el import, que no se lo he añadido. En este caso de JUnit Jupyter API, ¿vale? Para que lo veáis cómo queda, ¿no? Las importaciones sería importo, ¿no? La persona, ¿no? Desde la sesión que yo tengo colocado, coloco en la import del test para que me funcione este @test y coloco directamente aquí también lo que sería el assert equals, ¿no? Que tengo colocado en este caso. Entonces, tal como lo tengo definido, si todo va bien, se supone que debería ser capaz de poder ejecutar este test. ¿Va a ser capaz de poder ejecutarse? No, porque hay algo que no me está funcionando bien de funcionar aquí, pero arreglé un fallo en el POM, si no recuerdo mal,
Entonces se supone que debería ser capaz de poder ejecutar lo que serían los tests de Maven, ¿vale? Entonces, si yo desde aquí configuro los tests, ahora os digo cómo se hace, ¿vale? Edit con tal, vale. Editar las configuraciones, aquí añadimos un test de Maven, y aquí directamente le voy a decir un clean compile test, ¿vale? Que serían los 3 goals, ¿no?, que yo necesito de poder ejecutar en este caso. Entonces le voy a decir OK, intentar ejecutarlo y a ver si en este caso funciona bien y no nos da ningún tipo de problema, ¿vale? Vale, aquí lo que nos está diciendo es que teóricamente debería ser para el target 18 y teóricamente lo estamos ejecutando con el 11. Entonces vamos a configurar el proyecto, ¿vale? Para que utilice el 18. Vale, añadir un nuevo JSDK, descargar el JDK. Le voy a meter la versión 19, por ejemplo. Vale, sí, tengo que aceptar las de estas, total. Vale, ok. Bueno, como veis que aquí se está instalando, se supone que no debería de darnos ese problema ahora, porque deberíamos estar utilizándolo directamente desde aquí con el API nuevo, ¿no? Con el API del SDK 19, ¿no? Si todo va bien, ya no nos debería estar dando estos problemas a la hora de poder hacerlos. Entonces vamos a intentar comprobar que todo va guay, ¿vale? A ver si todo funciona de manera correcta. Vale, hasta aquí se entiende más o menos bien cómo va la movida. ¿Tenéis dudas o cómo lo veis hasta ahora? ¿Entendéis por dónde van los tiros? De cómo intentar crear las diferentes clases, ¿no? Y cómo establecer las diferentes pruebas o si queréis directamente continúo y ya está. Bueno, lo primero, muchas gracias a Nervil por pasarse, a Enemarulo también y a 10 Zalapi, como siempre, muy buenas por venir, ¿vale? Bueno, voy a intentar volver a ejecutarlo y a ver si ahora sí nos deja. Vale, ahora sí parece que está compilando y ejecutando los tests y demás. Bueno, veis que aquí efectivamente ha pasado todos los tests. ¿Veis, no? Y tiene los 32 tests, todo el rollo. Vale, simplemente voy a intentar volver a configurarlo. Vale, API level 19, y a ver si ya desde aquí ya me deja poder ejecutar la prueba. Si no me da ese problema que me daba antes. Bueno, veis, ahora ya está funcionando perfecto, ¿vale? Vale, estas son las cositas típicas que nos podemos llegar a encontrar cuando nos encontramos con errores de ese estilo. Vale, siguiente test que tendríamos que hacer, el test del constructor con parámetros. Vale, simplemente hacemos copy-paste de esto y vamos a decirle que tenemos que con parámetros, ¿vale? Constructora, eso es, función constructora. Vale, correcto. Vale, si queremos pasar a función constructora, lo que tendríamos que pasarle es un dato a esta función constructora en este caso. Entonces simplemente le vamos a meter una string llamada nombre. Vale, y aquí le vamos a poner el nombre de David, por ejemplo. Correcto. Y aquí sin más, lo único que tendríamos que hacer es que el nombre David, ¿vale? Vale, el nombre sería el valor que yo me esperaría llegar a encontrarme aquí y aquí simplemente se lo voy a meter como un valor inicial, nombre. ¿Vale? Como tal. Vale, si os dais cuenta los datos serían los mismos, ¿no? Tengo un objeto de tipo persona sin inicializar y una string, entonces cuando inicializo el objeto de tipo persona pasándole como atributo el nombre, ¿correcto? Se supone que el nombre tendría que estar bien asignado y tendría que ser igual al nombre que yo le he metido, ¿vale? Si ejecuto esto desde aquí, se supone que tendría que decirme que, vale, aquí hay algo que no le ha gustado, dicen los test, test constructora con parámetros. Hay algo que no le ha gustado aquí. Vale, voy a intentar ejecutarlo entero. Vale. Test constructora. Vale, hay algo que aquí no lo está haciendo del todo bien. Porque yo creo que ha hecho como una especie como de precompilación o algo así parecido y por eso este no nos está funcionando del todo correcto. Vamos a hacer una cosa. Voy a cerrarlo y volver a abrirlo. Y voy a intentar lanzarlo otra vez. A ver si ahora ya lo pilla guay. A ver si no me da ese problema otra vez y ya está, ¿vale? No, pues parece que sigue petando. Aquí lo que nos dice es que no se ha encontrado ningún test con el nombre de método, tal. Vale, esto es porque yo antes le he colocado como un nombre diferente y se supone que es el que nos debería hacer, ¿vale? Entonces vamos a intentar hacer rebuild project, como que lo vuelva otra vez a recompilar, como para que lo tenga en cuenta. Y a ver si a partir de aquí si nos funciona correcto. Si no, no pasa nada, ¿no? Ejecutaremos los tests a nivel individual y ya está, ¿vale?
Los lanzamos directamente desde el otro parámetro, desde que los lance todos a la vez. Y aquí simplemente nos dirá si todos han sido correctos o incorrectos y ya está, ¿vale? Vale, aquí se supone que está pasando todos los tests, si os dais cuenta, ¿no? Nos dice 32 tests en marcha y todos sin ningún tipo de problema. Y aquí veis que ha cogido, pues eso, los tests de hija, los tests de madre, ¿vale? Ha cogido prácticamente todos los tests que nosotros teníamos definidos más o menos hasta ahora, incluso el persona test, ¿no? Que es el que estoy haciendo yo ahora mismo. Y me ha cogido, pues eso, los 4 tests que estaban definidos en ese caso, o sea que ha ido todo perfecto, ¿vale? Ha ido todo perfecto, todo perfecto. Vale, continuamos a partir de aquí. Lo siguiente que tendría que comprobar sería los setter y los getter en ese caso, ¿no? Entonces simplemente vamos a hacer exactamente lo mismo que antes. Vale, copiamos, pegamos. Y ahora vamos a hacer aquí test de setters y getter, ¿vale? Vale, lo que tenemos que hacer aquí es establecer si funciona bien el setter y el getter. ¿Cómo lo hacemos? Vale, la funcionalidad que quiero ejecutar no es tanto la función constructora, sino a ver si el setter está funcionando de manera correcta. ¿Cómo lo haríamos? Sería persona.setNombre, aquí le meteríamos el nombre y aquí estaríamos intentando hacer exactamente la misma comprobación, a ver si el nombre funciona o no funciona de manera correcta. Vale, ¿qué más deberíamos de ser capaces de poder comprobar, por ejemplo? Pues, por ejemplo, comprobar si el toString funciona, ¿vale? Vamos a comprobar el test del toString. ¿Vale? Esto ya me va a dejar ejecutar. Es que quiero saber si me lo deja ya ejecutar guay o no. Vale, ahora sí lo está cogiendo guay, ¿vale? Vale, si os dais cuenta, los datos del empleado tendrían que salir en un formato más o menos similar a este que estáis viendo aquí. Eso significa que si yo me voy al test, ¿vale? Para intentar comprobar el dato principal que yo necesito, cuando se inicializa el test de la persona, ¿vale? Debería aparecer un dato más o menos similar a este. ¿Vale? Voy a colocarlo aquí directamente entre comillas. ¿Vale? Tendría que aparecer algo similar a eso, con el nombre vacío y los datos de la persona en este caso. ¿Vale? Y aquí simplemente cuando yo imprimo a la persona por pantalla, que aquí en este caso lo único que hace sería coger el contenido del toString, ¿vale? Vale, ¿me vas a dejar a partir de aquí hacerlo o no? No, vale, me sigue sin dejar hacerlo, no pasa nada. Lo ejecutamos directamente desde aquí y ejecutamos, ¿vale? Vale, entonces a partir de aquí simplemente, vale, vuelven a ejecutar otra vez todos los tests. Vale, voy a quitar esto, lo voy a hacer más pequeño para poderlo localizar más o menos fácil y mirar a partir de aquí si se estaría ejecutando. Vale, teóricamente se debería estar ejecutando ya y sin problemas. Lo que no sé es por qué no me lo está cogiendo bien a partir de aquí. Pero bueno, más o menos os hacéis a la idea, ¿no? Vale, entonces con esto tendríamos todos los tests correspondientes para la clase que yo tengo definida en este caso, ¿vale? ¿Qué tendríamos que hacer a partir de aquí? Las pruebas correspondientes exactamente igual para empleado. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo, ¿vale? Vamos a intentar copy-pastear esto, vamos a decirlo aquí directamente en empleado, ¿vale? Y simplemente vamos a intentar meter aquí directamente, ¿vale? En este caso no tendríamos que importar personas, sino tendremos que importar empleado. Entonces lo que necesitamos es, ¿vale? Definir aquí empleado en sesión 06, eso es, de nombre empleado, punto y coma. ¿Qué tenemos que hacer en el when? Muy sencillo, ¿no? Tenemos que inicializar empleado, sería empleado igual a new empleado, ¿vale? Punto y coma. ¿Y qué tendríamos que hacer? Muy sencillo, lo único que necesitamos es comprobar que efectivamente los datos de empleado son correctos. ¿Cómo hacemos eso? Fijaos, ¿vale? Yo aquí lo primero que tendría que hacer sería coger los datos del empleado, sería empleado punto y hacerle los dos get. ¿Os dais cuenta, no? Sería get nombre y get sueldo. Get nombre tenía que ser igual a cadena vacía y en el caso del sueldo tendría que ser igual a 0. Sueldo, ¿vale? Y en este caso tendría que ser igual a 0.0, que sería el valor inicial que se supone que yo le estoy colocando en este caso. ¿Vale? Con esto se supone que tendríamos el constructor sin parámetros. Si pasamos a la función constructora con parámetros, no estamos declarando una persona, estamos declarando un empleado. ¿Vale? Le vamos a meter un nombre, le vamos a meter también un double, sueldo, ¿vale? Igual a 0.0. Aquí no inicializamos una persona, sino que estaríamos inicializando directamente el empleado, igual al new empleado, ¿vale? Con dos datos.
El primero sería el nombre, que sería el nombre que yo tengo establecido aquí, nombre. Y el segundo sería el sueldo, pues el sueldo que yo tengo establecido aquí en este caso. ¿Correcto? Entonces, ¿qué haríamos a partir de aquí? Muy sencillo. Lo que haríamos sería comprobar los dos datos iniciales que tenemos estipulados, ¿no? Entonces sería hacer dos asset equals como este. ¿Vale? El primer asset equal sería los datos del empleado, es decir, el empleado.getNombre, que tendría que ser igual al nombre que tenemos especificado aquí, y lo segundo sería comprobar que el sueldo, getSueldo, sería igual al sueldo que yo tengo establecido en este caso. Bueno, ya lo tengo puesto aquí, sueldo, ¿vale? Y aquí se supone que esto estaría aquí colocado, ¿vale? Luego, para la comprobación de los getter y los setter, exactamente igual. Objeto de tipo empleado, ¿vale? Colocar dos datos iniciales, que en este caso sería doble sueldo igual 0.0, ¿vale? Aquí tendría que inicializar un objeto de tipo, ¿no? En este caso de tipo empleado, es decir, empleado es igual a new empleado, ¿correcto? Y aquí sería hacer el set nombre, pero no en persona, sino que con el objeto empleado, y hacer exactamente lo mismo con el otro dato, ¿no? Sería empleado.set sueldo en este caso y pasarle el sueldo que yo tengo definido más arriba. ¿Qué tendría que pasar? Que el nombre del empleado, ¿no? Tendría que ser igual al nombre que yo le tengo establecido, y por el otro lado lo que sería el get sueldo tendría que ser igual al sueldo que yo le he establecido en este caso. ¿Vale? Esta sería la formulación del setter y getter que yo tengo establecido en este caso. Y luego para el toString pues sería exactamente igual, sería empleado, punto coma, la inicialización de un objeto de tipo empleado, empleado igual a new empleado, ¿correcto? ¿Sí? Y aquí la comprobación que yo quiero hacer a partir de este caso, ¿no? Que sería el dato, que en este caso tendría que ser pues más o menos igual a esto, ¿no? Empleado, nombre, coma, sueldo, ¿no? Igual, y un dato inicial que sería 0.0. Y aquí serían los datos de el empleado punto toString, ¿no? Que sería la llamada que yo quiero establecer. Esto también lo podríais hacer así, ¿eh? Es decir, que el resultado es igual a empleado.toString, ¿no? Y aquí simplemente hacer la comprobación del resultado que yo tengo establecido aquí, ¿vale? Sería hacer la comparación como tal. ¿Entendéis, no? ¿Por dónde quiero ir? Y esto sería más o menos los tests que yo podríamos llegar a aplicar directamente a cada uno de estos elementos, ¿vale? ¿Sí? Y tal como lo tendremos definido, se supone que debería de funcionar de manera correcta, ¿vale? Si lo comprobamos desde aquí, vamos a ver si funciona. Luego intentamos mirar a ver cómo va la cosa, ¿no? Luego intentamos arreglar esto. Vale, aquí nos da algún error de la parte Java porque no lo entiende bien y cosas de ese estilo. Pero bueno, yo creo que más o menos se entiende bien, ¿no? Por dónde quiero ir, aparte del fallo que me está dando de incorporación de lo que es Java como tal. Vale, yo creo que se entiende bastante guay hasta ahora, ¿vale? Vale, esto es lo que yo más o menos quería daros hoy, que sería como un ejemplo completo a la hora de hacer todo el tema de la utilización de las clases dentro de los elementos como tal.